Aquí en Diálogo Abierto seguimos entonces en este inicio para hablar, Maite, de la construcción civil. ¿Cuánto ha afectado en los últimos años producto de la pandemia y qué se está haciendo ahora? Así es, estamos, como habíamos dicho, con el presidente de CAPECO. Buenas noches, señor Zapata. Y coméntenos un poco, usted ha estado hace poco reunido con representantes del Poder Ejecutivo y ha indicado que este sector debería convertirse en uno de los motores que nos ayude a salir de la recesión. Bueno, el sector construcción siempre ha sido un motor de la economía y lamentablemente este último año no ha venido funcionando muy bien ese motor, ¿no? Hemos tenido caídas en el primer semestre importantes en el sector y la hemos acumulado a más del 9%, con lo cual el año ya lo vemos bastante complicado. Pero hay que tomar medidas y eso es lo que estamos tratando de hacer ver al gobierno para que este motor se vuelva a encender e impulse la economía que tanto se necesita para que salga de la recesión que hoy día vivimos. ¿Por dónde empezar esta reactivación de la construcción? Mire, hay una industria que es muy reactivadora y además inmediatamente reactivadora, que es la industria inmobiliaria, es decir, el sector de la vivienda, ¿no? Hoy día ha caído también el sector de la vivienda, pero eso se puede revertir rápidamente porque ¿qué pasa? La gente ha perdido poder adquisitivo, la inflación le ha hecho perder poder adquisitivo, han subido los precios de materiales de construcción, ha subido la construcción en general y los bonos que se da a las personas que no tienen para completar una cuota inicial no han subido en todo el año, ¿no? Entonces hay un desfase grande ahí. Entonces eso hay que actualizarlo inmediatamente, ¿no? Por el contrario, hay un tramo del programa Mi Vivienda que se le ha quitado un bono que tenía de 3.500 soles, se ha reducido, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el programa Techo Propio, que es el que está dirigido a las personas de menores recursos, es un programa que está un poco estancado, digamos, ¿no? Está otorgando la mitad de los bonos que se otorgaron el año anterior. Esto porque no se están implementando las medidas necesarias, es decir, aprobando proyectos nuevos a través de fideicomisos con el Fondo Mi Vivienda en tiempos adecuados y eso desacelera los nuevos proyectos. Sin embargo, luego de esta reunión con las autoridades del Ejecutivo, el crédito suplementario incluye 100 millones de soles aproximadamente para el bono del buen pagador. Sí, pero ese bono del buen pagador siempre empieza el año con una cantidad, un presupuesto insuficiente, ¿no? Y generalmente se agota a mitad de año, ¿no? El año que viene todavía no tenía asignados bonos, o sea, para el 2024, para el bono del buen pagador, no se había implementado el presupuesto, ¿no? Y ese presupuesto se implementa en agosto del año anterior. Estamos octubre y recién nos han dado la noticia que ya tenemos ese presupuesto para el bono del buen pagador. Pero eso también afecta la confianza de los inversionistas, porque mientras no vean que haya bonos para el próximo año, restringe sus apuestas, no restringe sus inversiones en más proyectos, ¿no? Entonces, eso también causa problemas. Claro, el bono del buen pagador es un incentivo para que justamente se vuelva a mejorar la inversión. Pero usted ha hablado de que se debería de reactivar o impulsar otra vez Mi Vivienda o Techo Propio. Si se produciese esa mejora, ¿de qué nivel de incremento estaríamos hablando justamente o de, digamos, de flexibilización o reactivación de este sector? ¿Qué puntos o cuántos puntos más subiría si otra vez se relanza Mi Vivienda o el Techo Propio? Mira, el PBI de la construcción de vivienda, el aporte de la vivienda al PBI nacional está en el orden del 3,5%. El problema es que con relación al año pasado, este año se han caído los créditos hipotecarios cerca de 30%. Es decir, hemos entregado 30% menos créditos hipotecarios que en el 2022. Entonces, ese aporte del 3,5% probablemente haya sido bastante menor al 3% este año, ¿no? Si logramos en los últimos meses que quedan del año colocar una buena cantidad de créditos hipotecarios y el próximo año salir mucho mejor, podríamos tener ese aporte nuevamente del 3,5% al PBI nacional.
Eso por el lado de la vivienda. Y por el lado de la construcción de obra pública, ahí también tenemos que ejecutar los presupuestos que se asignan a las regiones y a los gobiernos municipales. Este año se le ha asignado mucho presupuesto, hay mucho esfuerzo por parte del Estado para la obra pública, pero probablemente lleguemos, como todos los años, a un gasto, a una ejecución del 60-65% y no a completar todo el presupuesto que se le asigna a la obra pública. Y con esta situación, ¿cuántos trabajadores de la construcción civil han dejado o han perdido el empleo? A ver, el empleo formal no se ha visto afectado, ¿ya? Porque ahí hay un fenómeno interesante. Si bien la construcción está cayendo, pero el empleo formal en la construcción está creciendo. Esto quiere decir que más empresas se están formalizando, ¿no? Están teniendo a su gente en planilla. El empleo informal probablemente haya caído muchísimo, pero esos datos son mucho más difíciles de conocerlos, de indagarlos, ¿no? Porque el empleo informal es generalmente vinculado a la autoconstrucción. Y la autoconstrucción sí tenemos información por el consumo de cemento, el consumo de ladrillo, que ha caído en números bastante grandes, ¿no? Así es. Ahora, este es un sector también importante porque tiene una fuerza, digamos, política relevante en sus sindicatos, ¿no? La CGTP. Allí, ¿cómo han empezado a establecer alianzas? Porque también seguramente estarán interesados, como decía, estos agentes sociales, en que el sector se reactive. Por supuesto, ese tema es muy interesante y a nosotros nos gusta mucho hablar de él porque tenemos 20 años de negociación por rama ininterrumpidos, es decir, sin un día de huelga. Y esos 20 años a veces han habido negociaciones duras, pero nos hemos puesto de acuerdo. Y esos 20 años han construido una confianza entre los empresarios de la construcción y los trabajadores de la construcción que nos han llevado no solo a negociar el pliego anual, sino a otro tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos muy firmes y muy sólidos con ellos, muy decididos en la lucha contra la violencia en la obra y los pseudo sindicatos y las mafias de construcción. Emprendemos propuestas juntos, tenemos un texto que es una propuesta para la construcción de un mejor país que lo hemos elaborado en conjunto y hacemos generalmente pronunciamientos conjuntos y ojalá tengamos hasta emprendimientos conjuntos, ¿no? Y eso se ha construido en base a la confianza que hemos venido trabajando desde estos 2004 años. Que se reanuda justamente esta modalidad con Pedro, con la dirigencia y ustedes, con Mario Guamán, recuerdo. Con Mario Guamán, sí. El desaparecido Mario Guamán. Justamente él fue un luchador incansable de estos gremios que están formados por mafias y que cobran cupos. ¿Cómo va este tema? Mire, ese tema, como todo el proceso y todo el asunto de la violencia en el país, nos viene pues realmente golpeando, ¿no? Pero yo diría que lo estamos de alguna forma controlando a través de los sindicatos formales, como es este sindicato o esta Federación de Construcción Civil del Perú, que cuando hace ya el pacto para que esta federación sea la que maneje el sindicato de una obra, nos da la garantía de que esa obra va a ser controlada de forma adecuada y de acuerdo a la ley, ¿no? Es decir, el sindicato tiene que hacer su trabajo, que es proteger los derechos laborales de la gente, proteger que haya seguridad en la obra, etcétera, ¿no? Y, de paso, proteger que esa obra no sea invadida por pseudo sindicatos, ¿no? Entonces, eso se ha controlado en varios sectores de la capital y en algunos sectores del interior, pero hay zonas que son un poco más difíciles, ¿no? Por ejemplo, el Callao es una zona donde hay más penetración de pseudo sindicatos y de mafias, ¿no? Pero esto tiene mucho tiempo, esto no es de ahora último, estos sindicatos y esta violencia en obra tiene muchos años. ¿Hay grupos extranjeros también ya coludidos en estas mafias? Hay integrantes de grupos extranjeros, sí. Porque... Ahora, sí, disculpe, sí, adelante. Porque la delincuencia y los actos delictivos pues no se dedican a una sola actividad, ¿no? Se meten en varias cosas, ¿no?
Sí, yo le quería preguntar, siguiendo con el tema de la CGTP, que parece que va a haber un aumento también de salario para este grupo de trabajadores, esta federación. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Cuántas personas trabajan directa o indirectamente en este sector? En este momento, en la construcción, en planilla, es decir, formales, hay cerca de 130.000 trabajadores. Ya. Ya probablemente hayan otros 100.000 o 120.000 informales, pero estos aumentos que se acaban de, bueno, no se acaban, se han firmado hace ya 2 o 3 meses en la negociación colectiva de este año, les otorga ese beneficio a todos los formales, ¿no? Y en cuanto a la protección al trabajador, ¿cuánto se ha avanzado en ello? Uy, muchísimo, muchísimo. Hoy día todos los obreros de construcción, los trabajadores, van muy bien protegidos a la obra, siempre van con los zapatos adecuados, con el uniforme, ¿no? Con el casco, los lentes cuando realizan trabajos que pueden afectar la vista. Riesgo, ¿no? Las edificaciones tienen las mallas anticaídas. Hay que cuidar que esté bien colocada la línea de vida. Por supuesto, nadie puede subir alturas sin el arnés colocado. Y además tenemos prevencionistas en las obras que se han profesionalizado mucho, ¿no? Y que llevan las charlas con mucho cuidado, con mucho orden todas las mañanas, llevan un registro de todo lo que va aconteciendo, y van concientizando a los trabajadores de cómo deben tomarse las medidas de seguridad y la importancia que hay que darle a las medidas de seguridad, ¿no? Recuerde usted, hace quizás, no sé, 20 o 30 años, usted podía encontrar en una obra un obrero con sayonaras y con su gorrito de papel periódico, ¿no? Eso ya pasó a la historia, obviamente, ¿no? Y está bien que sea así. Exactamente. Entonces, para el próximo año, ¿cuál es la previsión? Si finalmente se logra este bono, por ejemplo, del que hemos hablado, o eventualmente se logra reactivar Mi Vivienda y Techo Propio, ¿llegaríamos a la etapa prepandemia? Sí, podríamos llegar a la etapa prepandemia porque la industria del sector inmobiliario está preparada, es sólida, es fuerte, tiene una buena cantidad de empresas con currículum, con años de experiencia, se tienen trabajadores también que tienen mucho tiempo haciendo esta actividad. Es decir, es una industria que está un poquito, no digamos con una capacidad instalada ociosa, pero sí parte de su capacidad no está en plenitud, ¿no? Entonces, por ese lado se podría reactivar y ojalá lleguemos a los números del 2021. Los últimos años también han sido un poco duros para algunas constructoras, ¿no? Esto a raíz del denominado Club de la Construcción. ¿Cuánto se ha aprendido de eso? Muchísimo también, muchísimo, porque hoy día las empresas tienen claro que no deben incurrir en actos de corrupción y tienen implementados sus compliance en los gremios, como Capeco somos muy rígidos en ese sentido, pero lamentablemente pues no falta una empresa que hace mucho daño, ¿no? Como ha pasado en años anteriores y ha pasado recientemente también con esta empresa inmobiliaria que todos conocemos el caso, ¿no? Que hacía proyectos techo propio. Sí, y que además está vinculado a un sector importante que es la vivienda justamente social, ¿no? Así es. Que lamentablemente justamente pues ha visto golpeada, hay un tema de confianza que se ha ido diluyendo, pero supongo que ahora tendrán obviamente las medidas necesarias y Capeco obviamente seguramente también está en ese sentido, ¿no? En ese sentido, tratando de volver a traer confianza. Ah, por supuesto, nosotros ha sido nuestra primera tarea cuando ocurrió esto del Club de la Construcción, lavarle la cara a Capeco y bueno, la primera medida fue que salgan estas empresas y después implementar estatutos y códigos de ética y todo un compliance para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Y bueno, y ahí nos estamos manejando hasta ahora bastante bien porque Capeco ha recuperado una confianza en la opinión pública. Importante. Muy bien. Sobre todo la confianza con los trabajadores, que es importantísimo. Así es, así es. No, y además también la confianza en la propia sociedad, en los ciudadanos, de que evidentemente van a poder tener su vivienda y obviamente en condiciones adecuadas, ¿no? Que es lo más importante. Eso es sumamente importante, ¿no? Cumplir también con el comprador de una vivienda, con la familia que accede a una vivienda.
Eso es fundamental, ganarse esa confianza. Exactamente. Muy bien. Muchísimas gracias. A Así ustedes. es. Don Jorge Muy Zapata, bien. presidente de CAPECO. Perfecto.